Hola, muy buenas noches, bienvenidos, gracias por acompañarnos. Tenemos para compartir con ustedes esta noche una hora de información por delante y vamos a estar hablando de economía en el día de hoy, porque va a venir a compartir este primer bloque. En un ratito nada más va a estar Lucas Da Pena con nosotros, que es economista, lo conocen, y vamos a estar hablando de este momento complicado en la economía de la Argentina. Pero la pregunta, obviamente, que nos hacemos todos y que se lo vamos a transmitir a él, ¿cuánto de política tiene este problema económico? Me parece que es el primer tema y después, obviamente, estaremos hablando de todo este estado de volatilidad, de incertidumbre, de expectativas, etcétera. Bueno, esto va a ser uno de los temas. Vamos a estar conversando también en el programa de hoy con el candidato a senador nacional del Partido Obrero, que está dentro del Frente de la Izquierda, es Claudio Del Pla. Estamos a menos de 30 días de las elecciones y, por supuesto, queremos empezar a conversar con las distintas voces que tiene esta campaña electoral y que, en definitiva, están, creo, planteando escenarios distintos. Y sobre todo nos interesa preguntarle cuál es el rol que van a tener los legisladores nacionales de Salta frente al gobierno de Javier Milei. Y esto, por supuesto, que es una de las preguntas claves de estos días, fundamentalmente a partir de lo que ha pasado en el Congreso este último tiempo y de lo que está por pasar, además, en la Cámara de Senadores. Así que, bueno, vamos a tener, por supuesto, para estar charlando bastante de todo esto con Claudio Del Pla. Y hoy vamos a estar hablando de un tema interesantísimo que es el FOGAL, se llama, que es el Fondo de Garantías de Salta, el FOGASAL. Y es un fondo en el que está detrás el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, con un fondo realmente interesante para las pymes, las micropymes, los comercios, que hoy están dificultados de tener acceso al crédito por cómo está, digamos, el sistema financiero, por lo que está pasando con las tasas en los bancos, las tasas altísimas indudablemente, que tiene que ver esto con cómo el gobierno nacional ha ido tratando de sostener y de contener el precio del dólar. Así que esto vamos a estar conversándolo con quien en el gobierno de la provincia tiene a su cargo el área de industria y comercio fundamentalmente. Así que vamos a tener, por supuesto, para estar conversando de estos tres temas en esta hora que tenemos por delante. Gracias por estar ahí, bienvenido, buenas noches. Bueno, Lucas apenas es economista, creo que no hace falta presentarlo mucho, ha estado muchas veces con nosotros, además es una persona muy conocida y queríamos conversar y charlar con él para ver si logramos tener algunos elementos más e intentar entender este tiempo tenso, convulsionado, de expectativas, pero de muchas incertidumbres también, de tensión en los mercados. Y bueno, la pregunta que, como les decía en la introducción, que con lo que vamos a arrancar es ¿cuánto de condimento político tiene esta situación tensa financiera en la Argentina? Así que, Lucas, como siempre, gracias por venir. No, por favor, gracias por la invitación. ¿Cómo estás? Bueno, esto es estrictamente económico, es estrictamente financiero, y cuánto de esto económico financiero tiene de problema político que tendrá que ver con las expectativas, seguramente. Sí, bueno, la incertidumbre es política y se transmite a lo económico, ¿no? Política en cuanto a lo electoral. No queda claro cómo sigue esto después del 26 de octubre. Entonces, ciertas inconsistencias económicas que podrían manejarse normalmente en una economía normal, entendiendo por normal que hay cierta previsibilidad, acá se potencian, ¿no? Eso es lo que estamos viendo todos los días, en los cuales hablábamos recién fuera de cámara, o sea, todos los días tenés una noticia nueva que se interpreta de una manera, se interpreta de otra, se lo dice de alguna manera políticamente, se lo dice de otra, pero sí, es como vos decís, estamos en un momento de incertidumbre económica como consecuencia de una incertidumbre
política. ¿Por qué? Lo peor para las economías y las finanzas es la incertidumbre, no la mala noticia. Porque vos cuando tenés la mala noticia podés reaccionar. En cambio, cuando vos no tenés la mala noticia, o sea, no sabés cuál va a ser la noticia, no sabés para dónde reaccionar. Y eso es lo que estamos viendo en este momento, ¿no? O sea, un posicionamiento en dólares, o sea, la Argentina siempre ante la incertidumbre busca resguardo en dólares. A nivel internacional esto se hace en oro, o sea, generalmente cuando hay incertidumbre internacional el precio del oro sube. Bueno, en Argentina cuando hay incertidumbre, en este caso política, el precio del dólar sube. ¿Por qué? Porque hay una mayor demanda como consecuencia de un mayor resguardo, ¿no? Y lo estamos viendo en estos días. Bueno, en estos días lo que hemos visto, y esta cosa muy inexplicable, el anuncio de los Estados Unidos, que lo dejo en un anuncio, porque hasta acá no hay nada más que un anuncio, un Twitter casi, digamos, de esta ayuda, que algunos lo simplifican en un cheque de Donald Trump a Javier Milei, más o menos, ¿no? Pero el tema es, después del anuncio, digamos, los mercados se tranquilizan. Y después se intranquilizan nuevamente. ¿Esto es porque fue solo un anuncio, no hubo más definiciones o hay qué otro tipo de elementos para que se genere de nuevo que sube el riesgo país, que empieza la incertidumbre del mercado, caen los bonos, etcétera, etcétera? Sí, hay una idea en el mercado de que el dólar por debajo de los 1.400 es un dólar que está barato. Y eso es lo que vimos en estos días. O sea, cuando el dólar bajó de los 1.400, 1.360, 1.350, hubo un fuerte posicionamiento en dólares de muchísimos agentes económicos, que es lo que estamos viendo hasta ahora. O sea, consideran que es un buen número para cubrirse. No nos olvidemos, nosotros capaz que manejamos poco dinero, pero si vos tenés un fondo en el cual manejas 50, 70, 100 mil millones de pesos y tenés que colocar ese dinero hasta que pasen las elecciones, pues pasa lo mismo que si vos tenés, qué sé yo, 500 mil pesos. Decís, ¿qué hago con los 500 mil pesos? Bueno, imaginémonos un poquito a mayor escala para que se entienda lo que es macrofinanzas. Vos tenés 50, 70 mil millones de pesos y lo tenés que colocar en algún instrumento hasta que pasen las elecciones. ¿Qué es lo mejor? Posicionarse en dólares. ¿Por qué salen de los bonos? Porque también, o sea, los bonos es una deuda y es una promesa de pago a futuro. Entonces dicen, bueno, ¿qué pasa si el gobierno no tiene el respaldo que debería tener en las elecciones? Entonces tienen miedo de que haya algún tipo de renegociación, reestructuración de la deuda. Entonces esas son las variables que empiezan a jugar. Pero siempre lo que tenemos atrás es esa cobertura que buscas en un momento de incertidumbre. Fíjate vos que encima bajaron las tasas, porque estaban por arriba del 50, 55% y ahora te están pagando, para la gente que nos ve, 30, 35% en un banco. Entonces bajaron 15, 20 puntos. Entonces vos decís, ¿me conviene poner la plata en un plazo fijo a 30 días que me va a caer el vencimiento después de las elecciones sin saber qué es lo que va a pasar por un 30, 35% de interés? Y ahí es donde uno empieza a entender cómo funciona el mercado y el nerviosismo que hay en el mercado. Y bueno, y de vuelta, con todo ese dinero dando vuelta y tratando de buscar algún tipo de resguardo hasta que pase esta incertidumbre, ¿no? Porque además, digamos, hay como errores políticos no forzados, ¿no? El hecho de que Estados Unidos no diga qué va a hacer ni cuál va a ser la metodología, si van a hacer compra de bonos, si va a ser un swap, no se sabe. Esto además genera incertidumbre, decir, ¿va a tener los dólares para pagar la deuda del gobierno? ¿Y qué va a hacer Estados Unidos? ¿Va a esperar el 26 de octubre y recién va a decir qué van a hacer? Y si le va mal al gobierno, ¿qué van a hacer? ¿Largan la mano o este compromiso sigue en pie? Entonces son como demasiadas cosas y el gobierno nacional, digamos, da como algunos pasos, digamos, las billeteras virtuales se equivoca, enoja al campo con lo de las retenciones cero, etcétera, etcétera. Entonces, estos son los condimentos políticos de los que te hablaba al principio, ¿no? Claro, vos tenés, primero, siempre diferenciamos, no sé si te acordás de lo que es la economía financiera y de lo que es la economía real. La economía financiera es la que se trata de anticipar, que tenés los títulos, las acciones, el dólar, se trata de anticipar a lo que va a pasar. Y después tenés la economía real, que somos nosotros yendo al supermercado, el chacarero vendiendo su producción, la industria trabajando, que es mucho más lenta, más pesada, en el buen sentido, ¿no? Pero son las dos diferencias. Lo que nosotros estamos viendo ahora, esto es incertidumbre en la economía financiera, es decir, nadie sabe cómo anticiparse a lo que va a pasar porque no saben qué es lo que va a pasar. Y dentro de esto empiezan a aparecer todo este tipo de cuestiones que es, como vos decís, errores no forzados o capaz que no bien explicados. El tema, por ejemplo, las billeteras virtuales, ¿qué es lo que pasa? Primero, partamos un poquito más atrás que vamos al tema de los arbitrajes.
Se lo explicamos simplemente a la gente. Vos tenés lo que es el dólar oficial y lo que son los dólares financieros. Dólares financieros, básicamente el dólar MEP y el contado con liqui. Generalmente en cualquier economía los dólares deberían tener un precio parecido, un precio similar, con mínima diferencia. Acá en Argentina tenés que el dólar oficial estaba hasta un 10% más barato que los dólares financieros. Y eso daba pie a que se haga con 2 clics, con 2 enter, pero literal, con 2 enter, vos te ganabas un 10%. Imagínate si tenés 10 millones de pesos, haces 2 clics, te ganas 1 millón de pesos. Volvés a hacer 2 clics, te ganas 1 millón de pesos. ¿Qué es lo mejor? Que no haya que arbitrar porque los dólares están más o menos en un mismo valor. Ahora, bueno, lo que hizo el gobierno acá es, dice, por un lado, cerremos esta ventanilla en la cual se pueden cruzar el dólar oficial con los dólares financieros. Esa fue la primera noticia. A esa se le suma ahora lo que vos decís, la de la billetera virtual, que las billeteras virtuales nunca estuvieron habilitadas para comprar o vender dólares oficiales. Lo que pasa es que el gobierno, como nunca estuvieron, nunca lo dijo, pero ahora, con todo el nerviosismo que hay, aparece y dice, tampoco se puede. Y claro, ¿qué es lo que tomas vos? Señales, decir, faltan dólares. Ahora, bueno, le aclaramos a la gente, el que quiere comprar dólares al dólar oficial, lo compra. Lo que el gobierno está tratando de evitar en este momento es ese famoso arbitraje en el cual te quedas con un 10%, con 2, literal, con 2 enter en la computadora, ¿no? Ahora, bueno, esas noticias son las que generan este nerviosismo. ¿Por qué? Porque los que están en los agentes financieros que ven más allá dicen, che, ¿por qué lo hace esto? ¿Es porque simplemente están haciendo cumplir una norma o porque faltan dólares? Y ahí entra tu otro argumento, que es decir, che, lo de Estados Unidos, ¿se queda en eso o no? Y volvemos a las señales. ¿Qué es lo que ve el mercado? Dice, mirá, salió Scott Bessent, que es el secretario del Tesoro, el ministro de Economía de Estados Unidos, y dijo, si Argentina necesita plata, nosotros estamos ahí. Después salió Trump. Entonces, de vuelta, los que se manejan con señales dicen, con esto alcanza, pero ¿hasta dónde? Y de vuelta empiezan a testear el mercado. ¿Por qué? Porque con todo esto que está dando vuelta, pero un dólar a 1.360, decís, che, me conviene ya entrar en ese dólar. Y espero de vuelta, ahora veamos, faltan 20 días, 25 días para las elecciones, a ver qué es lo que sucede. Y espero bien parado. ¿Qué significa bien parado? En una moneda dura. ¿Cuál es el dólar? Y después de las elecciones vemos cómo sigue todo, ¿no? Claro, porque en definitiva estos errores de comunicación con las billeteras virtuales, si no decían nada, no pasaba nada. No. Porque ya no se compraban dólares con los billetes virtuales, así que no se entendió qué se quiso hacer con esto, de vuelta, ¿no? Y como ya salió antes lo otro con el tema de que vos no podés cruzar el dólar oficial con los dólares financieros, que los dos más importantes son el MEP y el contado con liqui. A ver, le decimos a la gente, para que entiendan, son los que se utilizan para comprar títulos públicos, la forma más fácil de entenderlo. Y el dólar oficial, el que cualquiera que tiene una cuenta en el banco puede comprar. ¿Hay cepo? No, no hay cepo, vos podés ir comprando. Lo que vos no podés hacer es interactuar entre distintos mercados porque hoy hay una inconsistencia. Y lo que quiere el gobierno es, che, que no haya gente que se aproveche de esa inconsistencia en este momento que faltan dólares. Sí. Ahora, cualquier frase que en la Argentina diga, no se va a poder comprar dólares con algo, se suena a cepo. Sí, totalmente. O sea, inmediatamente se traduce en cepo. Totalmente. Entonces, bueno, hay, por eso, otro error no forzado de comunicación, ¿no? Y ahí es donde uno también empieza, nunca hay que subestimar a la gente que está en esos lugares porque por algo hacen las cosas, ¿no? Entonces, no sabes si el mensaje es para la gente común o es para los operadores financieros. Sí, claro. Y ahí, pero ahí entramos con la pata política, que decís, che, estamos en un momento eleccionario, hablale si querés al mercado financiero, pero también hablale a la gente común, porque si nosotros no estamos hablando de esto y tratando de explicar un poco, nadie le habla a la gente común y vos decís, che, de vuelta el dólar, de vuelta me puede comprar los $200, si es que mi tío era argentino, o viste, con todos los requisitos que había, y no se aclaran esas cosas en un momento en el cual la mayor incertidumbre económica viene, como decíamos al principio, de la incertidumbre política. Vos fíjate que en un muy corto plazo, digamos, pasó menos de una semana desde el anuncio de Estados Unidos. El lunes pasado fue, exactamente. Tranquilizan el mercado, el dólar se tranquiliza. Entran 7.000 millones de dólares de liquidación de retenciones, de exportaciones a tasa cero, o sea, de todo lo que... O sea, fíjate todo lo que pasó y ya vuelve el nerviosismo y todavía nos quedan 17 ruedas más por delante. Claro, y el tema es, ¿cuánto de eso que pasó, del anuncio de Estados Unidos y todo lo demás son anuncios al mercado, el mercado se tranquiliza, ahora, ¿cómo se tranquiliza la gente con esto? Y digamos, en la economía real que vos decías, che, ¿qué pasa si sube el dólar, suben los precios? Yo con estos precios ya no estoy vendiendo, si suben los precios mis costos se aumentan y la gente va a seguir sin comprar.
Es decir, se empiezan a cerrar otros círculos de incertidumbre y Bueno. cae la expectativa, que aquí está el tema. Bueno, lo decía el presidente de la Nación, fíjate vos qué es lo que pasó, o sea, la economía se enfría en estos últimos meses. ¿Qué significa que se enfría la economía? La economía crece y se llama que una economía se enfría cuando empieza a crecer más despacito o directamente se separa. Hay sectores de la economía que empiezan a pararse. Fíjate vos que en su momento, si nos remontamos un poquito con tiempo a cuando se desarma el mercado de las LEFI, que son letras fiscales de liquidez, era un instrumento que tenía el gobierno nacional para regular, para hacer política monetaria, pero bueno, lo hacía el gobierno nacional, no el Banco Central, y quiere pasarlos al ECAP, que es una letra de capitalización, por una cuestión técnica de intereses, y no le sale bien y empieza a migrar ciertos fondos hacia el dólar. Entonces, para que esos dólares no se vayan esos pesos, no se vayan al dólar, empieza a subir las tasas de interés. Y ahí empiezan los vasos comunicantes con la economía real que decimos. Y esto estamos hablando hace 2 meses y medio, que es cuando empezaron a subir las tasas. Y eso empieza a pegar. No nos olvidemos que las tasas llegaron a estar, bueno, un plazo fijo te paga 57% a una persona. Imagínate vos, si sos una empresa pyme que querés sacar un préstamo, y una cosa es la tasa de interés, otra cosa es el costo financiero total. Si la tasa de interés es un 57%, la que te pagan a vos, que deja la plata en el banco, no hablemos de menos del 90-95% para el que quiere sacar un préstamo. Entonces, ¿qué es lo que haces vos? Decís, no hago nada por ahora. ¿Qué le decimos a la gente? Sinceramente, y por más que suene chocante, no hay que hacer nada hasta esperar que pasen las elecciones. Sí, claro. Porque si no lo hacen los grandes, que son los que tienen mucha plata para jugar, no lo voy a hacer yo. O sea, sacar un préstamo ahora tampoco, ¿viste? O sea, hay un montón de cosas que hacen que la economía en este momento se esté planchando por lo que hablábamos al principio. Sí, claro. Y después está este otro tema, la incertidumbre que generó, yo creo que el mismo enojo de todo el campo, digamos, con lo que fue la operación con las cerealeras, de estos 7.000 millones, que le terminan costando al Estado 1.500 millones de pesos en 3 días, ¿no? Entonces, decís, che, pero no es que no tenía plata para los discapacitados, para el Garro, el Camparito, y rifás 1.500 millones de pesos para tener 7.000, otro mensaje contradictorio. Y aquí viene el tema, esos 7.000 pesos que hoy están en pesos, ¿cómo se asegura el gobierno, 7.000 millones, cómo se asegura que no vuelven al dólar? Es que pueden volver al dólar, Ahí ese es el punto. Sí. ¿Qué es lo que hace? Porque también de vuelta, a ver, uno no quiere ser vocero del gobierno, pero uno trata de explicar lo que son las cuestiones. ¿Qué dijo el gobierno? Nos están faltando dólares porque nos están saliendo dólares del Banco Central, están saliendo, llegó al techo de la banda, que era 1.465 en ese momento, entonces el Banco Central está obligado a vender, porque es el acuerdo que tiene con el fondo, y bueno, y están saliendo dólares. Entonces, ¿qué es lo que dice el gobierno nacional? Siempre dividamos, una cosa el Banco Central, otra cosa el gobierno nacional. El gobierno nacional dice, mirá, hay 9.000 millones, hasta 9.000 millones, que están retenidos en productos, en commodities, en el campo argentino. Hagamos, o sea, yo necesito dólares, no tengo quien me preste, le hago una rebaja, por decirlo de alguna manera sutil, al sector agroexportador. Entonces, ustedes pueden liquidar hasta el 31 de octubre o hasta un cupo de 7.000 millones de dólares, lo que tengan a tasa a retención es cero. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Fíjate vos, ¿quiénes son los que van a exportar? No el productor agropecuario de acá de Salta. Claro, sí. Las 7 principales exportadoras se dan vuelta y pum, me dicen, yo tengo. ¿Cuál es el punto que hay? Que no lo tienen al grano. Entonces, ellos lo vendieron a retención cero, pero ahora se tienen que dar vuelta a comprárselo a los chacareros. Entonces, y le van a aplicar la retención. Es que ahí está el punto. Exactamente. Son esas las cuestiones que hizo el gobierno. Por su lado, el gobierno dice, mira, yo necesito los dólares, esto que se arregle el sector entre ellos, porque unos están vendidos. Estar vendidos significa que vos vendiste algo que no tenés. Están vendidos, así que van a tener que salir a comprar y es un tema del sector. Y yo me quedo con los dólares que necesitaba para hacer frente a esta, entre comillas, corrida que hemos tenido la semana pasada. Entonces, se mezclan, como decíamos también fuera de cámara, se mezclan un montón de variables que están dando vuelta. ¿Y qué es el mensaje que te queda? Este es un beneficio para las exportadoras. Por supuesto que debe haber sido un beneficio en el sentido de que alguien salió ganando, porque para empezar lo que dijiste vos, Indio, o sea, el fisco se quedó sin 1.500 millones de dólares de cobrar de retenciones. Ahora, bueno, ¿qué ganó el fisco? ¿Qué ganó el gobierno, digo? Ganó que se hizo en la mano de 7.000 millones, que se vendieron en el mercado. Ahora, si se meten más o menos 500 millones de dólares, es el volumen diario del mercado argentino de moneda, o sea, de dólares. Si se meten esos, de repente el precio del dólar se cae. ¿Por cuánto tiempo? No sé. Poco tiempo, pero se cae. Entonces ahí aprovechó el gobierno y metió mano. Y empezó a comprar. No el Banco Central, sino el gobierno. Entonces empezó a comprar, ¿para qué? Para guardar sus dólares
para poder hacer frente a las deudas que tiene más adelante, que es lo que también dijiste vos al principio, a esas deudas que tiene que pagar, esos compromisos que tiene que honrar. Que es el riesgo país. Pero ¿por qué las tiene que pagar? Porque no hay nadie que le preste a Argentina, porque lo mismo que vemos nosotros acá adentro, lo ven afuera. Porque que quede claro, los bancos de inversión extranjeros, todo eso, tienen argentinos trabajando, que son los que ven, no es un zimbabuense el que ve el mercado argentino en JP Morgan, no, es un argentino. Entonces, están viendo lo mismo y dicen, no, mira, no le prestemos a Argentina hasta que no veamos si tiene la fortaleza política como para seguir adelante. ¿Y qué es lo que hay? Y esto sí hay que reconocerle. Este gobierno es el que más deuda pagó. Pero no es que lo pagó porque tenía ganas, sino porque nadie le prestaba para renovar esa deuda. Claro, entonces, estos últimos 2 años, la Argentina se desendeudó fuertemente. No, porque el acuerdo con el fondo, eso es renovación de deuda, eso es rollover, se llama, que en términos técnicos financieros es que vos tomás nueva deuda para pagar deuda anterior. Eso es muy, muy común en todos los países. En cambio acá, como nadie te prestaba plata porque el riesgo país estaba alto y porque nadie quería prestarle un peso a la Argentina, Argentina fue pagando. Bueno, ahora está esa duda, que esa sí es la cuestión estructural de fondo que tiene la economía, sacando la incertidumbre política, que es, no tiene los dólares para seguir pagando deuda que cualquier país normal la renovaría. Y esto es lo que tenemos, por ejemplo, el primer test, que es ahora en enero, que son 4.500 millones de dólares, que hay que pagarlos tiquitaca. Como ya se pagó en julio, como se pagó en enero pasado, en esos dos ya tenés más de 8, casi 9.000 millones de dólares, que se pagó contado, ¿no? Lucas, te tengo que comprometer hoy para que vengas después del 26 de octubre. Perfecto. Porque vamos a tener que ver qué pasó con todo esto. Yo creo que va a ser más simple, ¿no? Porque de vuelta, le decimos a la gente qué es lo que va a pasar. Ya va a estar claro, para el gobierno, sea buena noticia o mala noticia, pero va a estar claro para toda la economía cómo van a seguir estos 2 años hasta que, termine el mandato, este primer mandato o este mandato del presidente Milei. Gracias por venir, Lucas, como siempre. No, por favor, muy amable. Volvemos ya nomás. Después de la pausa estamos hablando con el candidato a senador nacional del Partido Obrero, Frente de Izquierda, Claudio del Pla. Ya volvemos. Bueno, les cuento que queríamos charlar hoy de un anuncio que nos pareció realmente relevante, que se ha hecho esta semana en la provincia, que es la implementación de lo que se llama el FOGASAL, que es el Fondo de Garantías de Salta, que tiene por detrás al CFI, que es el Consejo Federal de Inversiones. Esto está destinado pura y exclusivamente a sectores comerciales, industriales, pymes fundamentalmente, y mini pymes o micro pymes. Y nos pareció realmente importante poder conocer qué es lo que pasa, porque esto generó muchísima expectativa, pero me parece que es importante que podamos conocer cómo se va a instrumentar esto, que es una herramienta que va a ayudar muchísimo para empresas que quieran hacer inversiones o financiarse en algún tipo de operaciones o de compras, y que hoy tienen imposibilitado los créditos del banco por cómo están las tasas de interés, un tema que estábamos hablando hace minutos nada más con el economista Lucas Apena. Entonces hemos invitado al secretario de Comercio e Industria de la provincia, a Rodrigo Monzo, para ver si podemos explicar efectivamente cómo va a funcionar este FOGASAL. Rodrigo, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy bien y gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, ¿esto qué es? ¿Es un crédito que va a tener, que va a otorgar la provincia? No es ¿Cómo un crédito, funciona esto? Eso no es un crédito, y está bueno que aclaremos, pues son muchos los interrogantes que surgen en relación a esto. Me imagino que te habrán llovido consultas. Así es, y estamos para tratar de aclararlas. En principio, para que quede claro, no es que la provincia arma ni un banco de fomento, ni un banco de préstamos, nada que ver. El fondo FOGASAL es un fondo de garantía que opera de la siguiente manera. Voy a tratar de ser lo más claro posible. Cuando vos vas a un banco a solicitar un crédito, el banco ve 2 cosas. Primero, que tengas capacidad de pago, y después qué garantías vos tenés para, en caso de que vos no cumplas con ese pago, ellos puedan agarrarse de algo.
Entonces, las garantías por ahí hoy es lo que nos cuesta mucho, o le cuesta mucho al empresario, al comerciante y demás, hacerse. Les cuesta porque no lo tiene, o le cuesta porque es caro, ¿sí? O porque tiene que prender un vehículo, porque tiene que hipotecar sobre todo para el que está queriendo crecer o está empezando. Y el que está queriendo o arrancando, como vos bien decís, no las tiene esas garantías, ¿sí? Entonces, ahí es donde entendemos que podemos ayudar y creemos que el Fondo de Garantía va a ser un motor, ¿sí? Que dinamice este sector, el sector de los emprendedores, el sector de los comerciantes. Todo aquel sector que está por ahí con algunas dificultades económicas que son normales, que estamos viviendo un momento bastante complejo para muchos sectores, ahí entendemos que vamos a poder ayudar y acompañar. Los fondos de garantía, ¿cómo funcionan? Funcionan a través de siendo un aval frente al banco de cumplimiento de ese crédito. ¿Sí? Es decir, yo voy al banco y le digo, quiero un crédito de 50 millones de pesos. Y te dicen, tráeme una garantía, no la tengo, no me alcanza. Voy al gobierno y le digo, ¿me pueden garantizar 50 millones de pesos? ¿Qué tengo que hacer? Esto es más o menos así. Más o menos así, exacto. Fogasal va a ver si estás en condiciones de cubrir ese monto, cumplir con esa obligación, y en caso de que estés, va a venir y le va a decir al banco, este señor sí puede cubrir ese monto, sí le podés entregar el crédito y yo soy el garante, yo soy el aval, le doy el aval para que pueda acceder a ese crédito. Bueno, ¿y en qué se diferencia ese aval que para el banco no es suficiente y que para Fogasal sí va a ser suficiente? ¿Dónde está el cambio? Son dos o tres cuestiones que son claves. Una, el banco tiene restricciones que tienen que ver, por ejemplo, con la cantidad de balances, que vos tenés que cumplir para poder entregarte determinadas sumas. Si es una empresa que está arrancando, por ejemplo, ya se le complejiza. Ojo que eso tiene un costo, ¿no? Es decir, conseguir los balances, las certificaciones y todo lo demás tiene un costo altísimo para no saber si lo dan. Así es. Pero nosotros, más que mirar para atrás desde Fogasal, desde este fondo, nosotros miramos a futuro, ¿sí? Nosotros vemos si ese proyecto tiene futuro, si evaluamos el proyecto, si querés, desde el momento que se va a dar el crédito para adelante. Esa potencialidad que el banco no puede evaluar, ¿sí? No tiene por qué evaluar, pues el banco se fija tu historia, y nosotros nos preocupa y nos ocupa que trabajar en relación al futuro. Así que creo que si vos querés es la diferencia sustancial. Y claro, el banco te va a prestar plata de acuerdo a cómo estás hoy. El Fogasal te va a respaldar de acuerdo a lo que vos estás por producir. Así es. Tal cual. Bueno, y a partir de esto, digamos, ¿cómo se determinan los montos? Ahí me imagino estar establecido. ¿Cómo se distribuye si yo quiero 100 millones? ¿Cómo sé que tengo acceso a 100 millones, a menos o a más? O ¿cómo es? En ese sentido, se va a analizar el proyecto que vos presentás y en función de eso, como te decía, tu capacidad de pago y hasta dónde podés cubrir ese crédito. ¿Cuál es el rol del CFI en esto, el Consejo Federal de Inversiones? El CFI no solamente nos apoya de manera financiera, sino nos apoyó también de manera con una asistencia técnica para la conformación de este fondo. ¿Sí? En el país hoy hay 13 o 14 ya fondos de garantías provinciales. Hay un fondo de garantía que es del CFI y hay un fondo de garantía que es de la República Argentina. Es decir, hay estructuras que están funcionando y que están funcionando muy bien. Nosotros, o sea, ya hay experiencia en esto. Hay experiencia y con casos buenos, ¿sí? Son todas experiencias positivas, entonces creemos que nos va a ir muy bien, porque no tendría por qué irnos mal. Este primer monto que se va a asignar a esto, que son 2.000 millones de pesos. 2.000 millones de pesos. 1.000 millones pondría la provincia y 1.000 millones pondría el CFI. Bien, esto una vez que esos 1.000 millones, digamos, estén otorgados o autorizados, ¿hay posibilidad de seguir expandiendo esto? Hay posibilidad de seguir expandiendo. CFI en principio aportaría un segundo millón, ¿sí? Perdón, no es un millón, 1.000 millones, y para ampliar esta base que a nosotros nos va a permitir
generar créditos o avales para que la gente pueda acceder a los créditos. Bueno, y en este momento, esto aparece en un momento complicado, digamos, donde tenemos noticias de cierres de pymes, etcétera, dificultades, digamos, y el inaccesible interés que tienen los bancos hoy en día para un crédito. Así que aparece esta posibilidad. ¿Esto cómo va a funcionar el tema del crédito? Digamos, porque esta es la garantía. Después está en la persona que lo pide decir, bueno, sí, voy a pedirlo nomás y me hago cargo. Fogasal va dentro de sus misiones, de su misión, va a tener que acordar con determinadas entidades bancarias que estén dispuestas y de esa manera poder trabajar y generar un ida y vuelta permanente con los bancos. Esto podría tener una suerte digo, de tasa de interés de incentivo, digamos, que esté por detrás de las otras líneas de crédito. A ver, en principio los bancos son amigos de este tipo de avales porque hay una garantía por detrás solvente, ¿sí? Que es en este caso el fondo de garantía. Esto baja el riesgo. Exacto, les baja el riesgo y les genera tranquilidad, les genera certeza, con lo cual ya esto que vos estabas hablando recién de las tasas de interés y demás, son seguramente un tema a tratar y a conversar, porque entendemos que puede haber una descuentos o tasas de interés más convenientes para aquellos ¿Esto ya está disponible? Empresas. No. ¿Cuándo comienza esto? Esto entró en la legislatura, ¿sí? Si no me equivoco, en el día de hoy. Tiene que tener un tratamiento legislativo, después hay la conformación de los fideicomisos, de las sociedades, y después pasa al Banco Central, porque el Fondo de Garantía, para que estén tranquilos y para su conocimiento, tiene, si vos querés, controles del Banco Central para eliminar cualquier tipo de riesgo y demás. Bueno, esto una vez implementado, la gente se dirige directamente ¿a dónde? ¿Tiene que tratar con un área del gobierno, con el banco? En principio va a ser con Fogasal, ya a medida de que nos vamos acercando al lanzamiento y a la apertura, ¿sí? de este fondo, vamos a dar a conocer los canales de vinculación para generar esta posibilidad de que la gente se acerque, primero conozca, pues si hay algo que debemos hacer es dar a conocer de qué se trata esto. La gente no sabe qué es un fondo de garantía y no está mal, no está mal. Sí, porque además no lo hemos tenido. Por eso te preguntaba si hay experiencias de otras provincias y que si en el caso de este vos me decís que son exitosas. Son exitosas, no solamente en nuestra provincia, sino en otros países. Nosotros, nuestro país, si vos querés, es un país que no está acostumbrado al uso del crédito, al uso del préstamo, seguramente porque tasas inalcanzables o la situación económica que nuestro país es un sube y baja casi permanente. Entonces la gente no accede. Y de verdad que entendemos que para poder crecer, muchas empresas, muchos comercios, muchas pymes necesitan ese salto que en este caso puede llegar a ser un crédito y creemos que a través de esta herramienta lo van a poder hacer o se van a poder animar. Bueno, los países que tienen un poco más de estabilidad y no tienen los niveles de, yo iba a decir, de susto es la palabra que tenemos nosotros con los créditos, ¿no? Porque claro, esto va y viene que vos hablabas de lo que nos pasa, que sacas un crédito, no sabes qué te pasa el año que viene, a qué tasa vas a pagar, no sé, bueno, venimos de tiempos... El UVA, si vos querés, es el último gran crédito y que la gente todavía está enojada y reclamando y más de uno con problemas. Claro, vos hablas de crédito para vivienda aquí y salen todos espantados. Lo que te preguntaba es, vos me decías, no hay países que no tengan, digamos, crecimiento económico a través del crédito. Me parece que hay muchos ejemplos. Me decía que es muy bajo en la Argentina la tasa. En América Latina nosotros estamos muy por debajo de la media.
en cuanto a la gente que consume crédito, que toma crédito. Pero Chile casi con un 80%, Brasil con un 75% y nosotros con un 12%, más o menos, si vos querés, para que tengas una idea de lo bajo que estamos. Repito, el porqué es multivariable, las causas son multivariables, pero sí creemos que esta puede ser una herramienta de incentivo, una herramienta que colabore, una herramienta que disminuya costos. Para aquello, probablemente haya gente que sí pueda acceder porque tenga una hipoteca, porque tenga un vehículo para prender, pero seguramente le va a ser más barato a través de un fondo de garantía. Sí. Y si vos hablas de 3, 4, 5 puntos, que para algunas cosas es muy poco, pero para créditos millonarios es un montón de plata, me parece que va a ser de Me quedé de con los utilidad. números. ¿Me puedes repetir los números de Brasil y Chile? Solamente esos dos. 80% de inserción por parte de Chile, 75% de Brasil. De gente que toma créditos. Sí. Bueno, acá es 12. Pymes Sí, que toman crédito. que acceden al crédito. Acá es 12. Sí. Bueno, yo creo que los riesgos del tema crédito, que se no es el sistema financiero dice, no, a ver si el cliente es de riesgo, no, acá el riesgo es doble, porque el que va a tomar el crédito dice, ¿qué riesgos tengo? ¿No? Así que estamos en una incertidumbre realmente llamativa. Más allá de los riesgos que puede llegar a tener su actividad. Sí, claro, Ese es sí. lo que nos pasa, ¿sí? Más allá de lo bien o mal que puedas desarrollar tu trabajo, tu manufactura o tu comercio, un desequilibrio económico de la macro. Sí. Bueno, la falta de previsibilidad es un detonante, digamos, de opciones, ¿no? De Claro, ponerse sí. a producir. Claro, Rodrigo, gracias por venir. Gracias por Muy la invitación. amable. Hasta cualquier momento. Volvemos enseguida. Va a estar ya charlando con nosotros el candidato a senador nacional, Claudio del Pla, del Partido Obrero y Frente de Izquierda. Ya volvemos. Estamos a menos de 30 días de las elecciones, 20 y pico de días, y queremos empezar a escuchar voces de los candidatos, sobre todo de este tiempo, de lo que está pasando en este momento, con esto que venimos hablando, de la incertidumbre económica, de lo que está pasando con los errores políticos que están forzando tensiones en la economía, y por supuesto escuchar voces distintas, y nos parecía interesante poder hablar, en este caso con Claudio del Pla, que es el candidato a senador nacional del Partido Obrero Frente de Izquierda, y que, en definitiva, independientemente del diagnóstico que pueda hacer de todo lo que está pasando y evaluar si es causalidad o casualidad lo que ocurre, me parece que preguntar por el rol que van a tener los legisladores de Salta que lleguen al Congreso de la Nación frente a estos próximos 2 años del gobierno de Milei, me parece que es fundamental. Así que estuvo en Profesional, en la radio, Claudio del Pla, charlando con nosotros, y le quería compartir con ustedes esta nota. Como siempre nos quedamos con muy poco tiempo en el programa, así que yo me despido acá, pero quiero que dejar el tiempo suficiente para que podamos compartir esta nota con Claudio del Pla. A ustedes gracias por acompañarnos como siempre. Nosotros nos reencontramos el domingo a las 20 en esta misma casa. Gracias. Y aquí, hablando del anterior, digamos, te quería consultar si ves que sigue el intento de Milei de polarizar con Cristina Kirchner fundamentalmente, o con el kirchnerismo, con la cámpora, y a quienes intentan, y te pregunto lo que vos decías recién, la izquierda es la opción, pero el gobierno intenta que la izquierda sea el kirchnerismo. Bueno, por eso le miente a la población. A ver, hay una relación mutua entre kirchnerismo y Milei. Es decir, Milei solo pudo llegar al poder porque fracasó el kirchnerismo, ¿sí? Y a su vez el kirchnerismo explota el hecho de que Milei es un autoritario, un fascistoide, ¿no es cierto? Y tratan de que la gente se polarice entre ellos, pero son dos fracasos. Esos dos fracasos no pueden ser una alternativa de salida. La izquierda combatió al kirchnerismo y combate, por supuesto, a este gobierno
en las bancadas, porque es el único bloque legislativo que no le dio ningún voto a las propuestas de Milei, fue el Frente de Izquierda. Y a su vez, desde la hora cero, estuve diciendo al pueblo argentino, mire, tenemos que enfrentar esto, y se lo decimos ahora, aún en medio de un proceso electoral, porque esto es, además de injusto, impotente. Es decir, vos podés aceptar un sacrificio en tu vida para salir adelante. Lo hacemos todos en nuestra vida cotidiana. Decimos, che, me voy a ajustar el cinturón para salir adelante, y bueno, un sacrificio justificado en poder superar problemas. Pero esto es un sacrificio para hundirnos en nuevos problemas. Este es el punto. Entonces fracasaron todos, la izquierda es la que lo combatió, entonces tenemos que pelearle en la calle, porque no podemos esperar a las elecciones a ver si el Garrahan va a tener financiamiento y si a un presidente se le canta cumplir con una ley del Congreso Nacional. Y tenemos que sumar legisladores de la izquierda que van a ser los que van a fortalecer esta lucha popular. Me acuerdo, hace no mucho lo entrevistamos al doctor Alejandro Saravia, ¿no? Y él hablaba de dos disvalores, digamos, esta opción, mileísmo, kirchnerismo, como una suerte de falsas opciones, y hablaba que estamos con dos Guatemala disvalores, y Guatepeor, hablaba, ¿no? Claro. Entonces, bueno, me acordé de esto que estás planteando. Claro, entonces hay que rechazar este chantaje con el que Milei pretende conservar el voto. Espanto, es decir, che, cuidado porque si no vuelven los cucas. Pero no, nosotros necesitamos una salida para este país. Por ejemplo, ¿cuánto entendés de esta crisis, digamos, económica, financiera que vive el gobierno? Y si existe ese riesgo cuca, si los mercados, digamos, eso lo entendés que existe eso como un riesgo que los mercados ven, digamos, se alteran porque ven la posibilidad de que el kirchnerismo pueda ganar o volver o sumar más legisladores? No, mirá, acá los llamados mercados, el imperialismo, el propio Trump, trata de sostener a como dé lugar a Milei, pero el problema que tiene Milei son las contradicciones propias de su gobierno y de su economía. Por supuesto que hay una herencia que es válido no solo para el kirchnerismo, sino para todos los gobiernos. Desde la dictadura para acá, por ejemplo, no han hecho más que incrementar una deuda externa completamente fraudulenta, desde Videla hasta nuestros días, y el problema central del país es qué hacemos con esa deuda. Y todos los gobiernos, incluido el de Fernández y el actual, se han negado a cuestionar esa deuda. Y el problema que tenemos es que esa deuda es un fraude. A ver, en los gastos del Estado del mes pasado, cada 4 pesos que fueron a pago de deuda fue 1 peso a pagar jubilaciones. No puede haber un plan económico que saque a este país adelante sin cuestionar ese endeudamiento, que no es una deuda, a ver, para que la audiencia, no es una deuda como la que tomamos las personas normales, que la tomamos contra una mejora en la familia. Yo me endeudo para comprar heladera, para comprar un auto, ¿no es cierto? Sí, entonces tengo heladera, tengo baño, tengo auto. Esta deuda, a cambio de esta deuda no tengo nada, tengo deuda y usura. A lo largo de todos estos años es usura sobre usura, es un delito la deuda. Los gobiernos locales son responsables y los que prestaron también. Por lo tanto, nosotros queremos ir al Congreso Nacional a plantear que se discute un plan económico sobre la base del cuestionamiento de estos pagos de deuda, sin lo cual no es posible ningún plan económico, ninguno, que saque al país adelante. A su vez hay que tomar medidas para que el resultado del trabajo nacional se pueda invertir en un plan económico que sirva al pueblo argentino. Hoy, ¿qué pasa con el resultado del trabajo de los argentinos, con la explotación de nuestros recursos naturales? Todo ese resultado se va fuera del país. Entonces, vos no reinvertís un banco en el país, se va fuera en pago de deuda, se va fuera en fuga de capitales de capitalistas argentinos que no le importa el destino del país y que se la llevan toda, y que se convierten en acreedores de la Argentina después, ¿no es cierto? Entonces no hay forma de salir de esto. Vos necesitas nacionalizar la banca, el comercio exterior, cuestionar esta deuda y establecer un plan económico desde abajo para arriba y no de arriba para abajo. Es decir, partiendo de la base de cómo resolver las necesidades populares y no cómo ajustar los negocios de los grandes grupos económicos. Ahora, Claudio, esta ayuda de Donald Trump, independientemente de lo que son los intereses políticos, de sostener, digamos, dentro de lo que puede ser un eje ideológico en América Latina, que es el único país con el que hoy pueden contar, independientemente de esto, llama mucho la atención y abre muchísimos interrogantes que no se conozca absolutamente nada de las condiciones, porque nadie te presta esta plata sin condiciones.
Y esto de que no se den explicaciones empieza a generar, obviamente, muchas dudas, entre ellas que esto es un negocio para bonistas estadounidenses que iban a estar con problemas con bonos argentinos. Es decir, ¿qué hay de todo esto y qué ves de esta transacción? Todo esto es de una gravedad inusitada, porque efectivamente no hay ningún crédito o no va a haber ninguna ayuda norteamericana si es a un costo altísimo en términos de colonización del país, de una colonización efectiva de actividades económicas. Hay un compañero nuestro que ha escrito un trabajo muy, muy bueno mostrando todas las áreas: energía nuclear, minería, petróleo, tierras raras, que son minerales estratégicos, y todo el cuadro de beneficio al capital norteamericano en detrimento, por ejemplo, del capital chino, para una colonización de la Argentina en todos los niveles, que incluye además una ocupación militar del territorio. Es decir, se está discutiendo firmemente la instalación de una base norteamericana en Tierra del Fuego, de un aliado de Gran Bretaña en Tierra del Fuego. De hecho, estos días, antes de ayer, salió una resolución del gobierno de Milei habilitando el ingreso a una base que ya existe, que es Argentina, pero de militares para no sé qué tipo de operación, desde el 20 de este mes al 20 del mes que viene, de militares norteamericanos, cosa que es una avanzada en esta dirección. Hay acuerdos secretos ya firmados el año pasado, sé que no son públicos, pero que se conoce que se han firmado, sobre este tema de las tierras raras, de la minería. Eso afecta a Salta directamente, porque Estados Unidos quiere que se desplace a los capitales chinos en Salta, en favor de sus mineras. Que son casi todo, digamos. Que es el 2/3 de la producción de litio de Argentina va a China. Entonces son enormes choques. Es decir, la Argentina va a ser un escenario de choques entre potencias, en la cual el destino nuestro va a ser el peor. Vamos a tener la peor parte de esos choques. Entonces, Milei está avanzando con Estados Unidos en un proceso de colonización a una escala nunca vista de nuestro país. Para que seamos pieza de una potencia guerrera, de esto no puede venir nada bueno para el pueblo argentino, nada bueno. Pero además de todo, ¿Estados Unidos le dio algo a Milei hasta ahora? Nada. No, ahí un tuit. Y nada más. Le dio la fotocopia de un tuit. La verdad que da vergüenza ajena, te quiero decir. Ver un presidente de la nación recibir y festejar que le den una fotocopia de un tuit. Y no hay ningún crédito todavía. Por eso pasa lo que pasa también con el valor del dólar, con los mercados, etcétera. Claudio, da la sensación frente a este clima de incertidumbre en la que no se están debatiendo políticas, obviamente, porque por lo menos entendemos que no hay un debate fuerte. Nosotros, vos ves que estamos exponiendo todo el tiempo un planteo político. Sí, no, te digo, debates políticos no hay, y parece todo medio sintetizarse en que va a ir gente al Congreso, si va a ir gente que va a levantar la mano por lo que Milei pida a ojos cerrados, digamos, o con los ojos vendados, o se le van a plantear, digamos, objeciones y se va a intentar pararlo. ¿Se está resumiendo a esto, esta elección? Es la discusión importante es qué clase de oposición le plantamos a Milei. Y esa es una discusión que ahora aparece en boca de casi todos los candidatos, digamos, a excepción del de Milei, porque recientemente tenemos muchos arrepentidos. Es decir, tenemos al gobernador Sáenz, a las listas del peronismo, tenemos a nivel nacional a este grupo de Provincias Unidas que han formado gobernadores, todos los que le han prestado los diputados a Milei para votar la ley bases, de golpe se han vuelto súbitamente opositores. ¿En qué consiste esa oposición? Es la misma oposición que necesitamos los trabajadores. Nosotros explicamos que no es así. Si ustedes ven, el domingo Flavia Rollón, la candidata de Sáenz, contesta en el tribuno de que ella va a seguir una línea de conducta, que es aprobar lo bueno y criticar lo malo, que es la línea de conducta que siempre dijo Outes, Caletti y Vega que iba a sostener. Es decir, una línea de conducta que lo llevó a ser completamente cómplice de Milei. Cuando uno ve el contenido de ese planteo, Rollón dice, ¿queremos reforma laboral? Sí. ¿Queremos reforma previsional? Sí. ¿Queremos revisar específicamente los regímenes especiales de jubilación, por ejemplo el de los docentes? Sí. Es decir, que la estrategia del ajuste contra el trabajador, que es lo que llevó a que apoyaran a Milei hasta ahora, no se han vuelto opositores en ese punto. En donde están en oposición a Milei y buscan negociar de otro modo con el Poder Central, es en aquellos temas que afectan los negocios de los grupos económicos de la provincia. ¿Qué plantea Puyaro, Sáenz,
Chiaretti, Rollón, esta gente, o incluso Urtubey, que no es distinto, ¿no es cierto?, plantean, por ejemplo, que se debería devaluar la moneda. Ellos quieren pagar salarios de los mineros más baratos en dólares, quieren obtener mejores beneficios cuando exportan. Entonces, el tipo de oposición que hay en los gobernadores peronistas que ahora se presentan como opositores, en general en las listas del peronismo, en general en las listas del radicalismo, es una oposición que no es la oposición que los laburantes tenemos que hacer a este gobierno, porque coinciden en el ajuste contra el trabajador, pero defienden sus negocios. Entonces, la izquierda, ¿por qué se diferencia la izquierda? Porque nuestro programa es enfrentar a Milei desde el punto de vista de las víctimas de su política, entre la clase obrera, entre los jubilados, entre la discapacidad, etcétera, etcétera. Esa es la diferencia y lo que hay que decidir. ¿Qué clase de oposición vas a votar? Si votás al Frente de Izquierda, votás una oposición en defensa de los laburantes. Si votás a los de Sáenz, a Urtubey, a Leavi, son muy parecidos todos, ¿no es cierto? Vas a estar votando a alguien que va a ir a defender a los grupos capitalistas que tienen sus propios reclamos al gobierno central. Claudio, gracias por venir como siempre. Por favor. Hasta cualquier momento. Muchas gracias. Volvemos enseguida.